Se llama metafísica al estudio de los principios que rigen el universo, que aún no han sido estudiados o comprendidos por las ciencias tradicionales. La palabra meta significa más allá, por lo tanto, metafísica es el estudio de todos los fenómenos que están más allá de la física, o sea, de la percepción de nuestros sentidos. En el futuro, lo que hoy es misterio y difícil de entender, será la ciencia corriente aceptada por todos. Aunque el universo está gobernado por una sola ley, ésta se manifiesta a través de 7 principios. Estos principios representan diferentes aspectos de la manifestación de esta única ley. El estudio y la aplicación de estos principios nos permite vivir una gran transformación en nuestra vida. En vez de sentirnos víctimas de nuestro destino, comenzaremos a crearlo y a manejarlo a nuestra propia voluntad. Cuanto más rígida sea tu postura mental, más dificultad tendrás para asimilar este conocimiento. Cualquiera sea el caso, sé siempre amable contigo mismo. No trates de forzar ningún aprendizaje, ni descartes completamente lo que vas aprendiendo. Con el tiempo y en forma gradual, tu mente comprenderá con más claridad cada uno de estos conceptos. Los 7 principios son el de mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, el de polaridad, el del ritmo y el de causa y efecto. Y por último, el de generación. Estos principios fueron escritos por Hermes en el antiguo Egipto. Hermes era considerado el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Él fue llamado Trismegisto, que significa 3 veces grande, y posteriormente los egipcios lo deificaron y le dieron el nombre del dios Tot. Toda su enseñanza se mantuvo guardada en forma secreta para la gente y solo fue revelada a unos pocos escogidos en aquel entonces. De ahí viene el concepto de herméticamente guardado. Las enseñanzas herméticas se diseminaron por muchos países y se incorporaron a casi todas las religiones, pero nunca fueron identificadas con ningún país o religión en particular. Originalmente toda la información se transmitía de boca en boca. Más adelante se comenzó a recopilar en un conjunto de axiomas y máximas en el libro llamado el Kybalión, escrito por 3 iniciados. La palabra Kybalión significa contenedor, en este caso contenedor de sabiduría. El origen de los problemas. Cada problema surge como resultado de haberse quebrado el cumplimiento de alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. Por eso el ser humano sufre por una sola razón, la falta de conocimiento. Las personas crean sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. Es decir, que cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar ese problema. Es como si la persona estuviera continuamente chocándose de frente contra la pared, sin darse cuenta de que podría darle la vuelta por la derecha, por la izquierda, o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características del problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. Por eso el conocimiento da poder. Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Mantén tu mente abierta y receptiva a la nueva información,
que te permitirá saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar, tendrás que ser consciente de qué principio estás quebrando y luego tendrás que aprender a alinearte con la vida para fluir con ella. El surgimiento de un obstáculo es una señal de que llegó el momento de estudiar y aprender. Así entenderás por qué atraes a cierto tipo de personas, cómo se generan tus problemas afectivos y cómo superarlos, por qué el dinero sigue a las personas que lo tienen y nunca a los pobres, por qué algunas personas parecen vivir en una secuencia de conflictos donde no bien terminan de resolver uno entran en otro peor. Comprenderás que las enfermedades están directamente relacionadas con problemas emocionales y mentales, que la suerte es voluntaria y se la puede crear. Es decir, aprenderás a diseñar el mundo en el que anhelas vivir y a manifestarlo. Es probable que tu mente lógica comience a desafiarte en este preciso instante diciéndote, eso es imposible, o es demasiado para ser cierto. Bueno, es necesario abandonar nuestra zona de confort y comenzar a explorar nuevas ideas. Solamente tu propia experiencia te convencerá, o no, de lo que vas a aprender. Debes estar dispuesto a cambiar y a renunciar a tus limitaciones mentales. Comenzaremos por explorar el principio del mentalismo, que dice que el todo es mente y que el universo es mental. Para analizar este principio tenemos que partir de la base de que en el universo donde vivimos existe un solo Dios. Y a pesar de las grandes diferencias culturales y religiosas, Dios es solo uno y es el mismo para todos. En el Kybalión se utiliza la palabra todo y de esta manera se sintetiza la idea de una única presencia. Es decir, que en el universo hay una sola mente y absolutamente todo lo que existe está comprendido dentro de esta mente. Cada uno de nosotros somos una partícula o pensamiento inmerso en este gran cuerpo mental, y de esta manera se explica cómo se dan los fenómenos parapsicológicos. Es decir, que todos estamos conectados por una sola mente, y al existir una sola mente, existe una sola ley, y ésta se manifiesta a través de los 7 principios. Si aceptamos la idea de que Dios es infinito, omnipresente y eterno, algunas de las preguntas que surgen son: ¿cómo creó Dios el universo? ¿De dónde extrajo el material necesario para hacer todo lo que hizo? Si Dios extrajo material de algún lugar, entonces no sería ni infinito ni omnipresente. La respuesta correcta a esos interrogantes es una sola. Todo lo que Él creó, lo creó en su propia mente. Es decir, que todo lo que existió, existe y existirá, está incluido en esa gran mente universal. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de su creador. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental, y eso significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ser y ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí esas situaciones y personas que reflejarán su creencia. Ahora hablaremos de lo que dice el principio de correspondencia, que es el segundo principio, que nos permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. ¿Por qué atraemos a personas que nos mienten, nos engañan, nos roban y demás? La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a esos problemas. En el Kybalión dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba.
En el universo todo se corresponde entre sí. Tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Cómo llevamos este principio al nivel humano? Podemos modificar las palabras y decir, como adentro es afuera, como afuera es adentro. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esto significa que cuando una persona es desordenada con sus cosas, está demostrando su desorden interno. Este principio sirve para detectar mentiras. Cuando una persona está mintiendo, el cuerpo genera cierta incomodidad que en general toma la forma de picazón en la cara. De acuerdo con este principio, funcionan las máquinas detectoras de mentiras. Las mentiras producen una especie de cortocircuito interno y se refleja creando una incomodidad en el cuerpo, por lo general una picazón en el rostro. El movimiento de los ojos también acompaña la secuencia de los pensamientos. Cuando los ojos miran hacia arriba, se está trabajando con imágenes. Si se mira hacia abajo y a la derecha, entonces se activa la parte creativa de la mente y se crean imágenes nuevas. Por el contrario, cuando los ojos se mueven hacia arriba y hacia la izquierda, se está activando la memoria y entonces se recuerdan imágenes. Cuando a una persona se le formula una pregunta y mira hacia la derecha, está inventando una respuesta. Pero si por el contrario mira hacia la izquierda, está recordando algo que hizo. Se puede activar un funcionamiento cerebral determinado en forma intencional. Cuando necesites recordar algo en particular, puedes mover tus ojos hacia arriba y a la izquierda. Eso te ayudará a traer a tu memoria más fácilmente la información que quieras recordar. Cuando no encuentres la solución a un problema, podrás mover tus ojos hacia arriba y a la derecha para activar tu parte creativa. De esta manera imaginarás nuevas soluciones. Este principio de correspondencia nos ayuda en momentos de crisis. Si en un momento determinado te sientes deprimido, angustiado, preocupado, arreglarte físicamente o mejorar tu aspecto personal externo inmediatamente influirá en tu estado interno. Si tu vida es muy caótica y problemática, comienza por poner en orden tu escritorio, tu guardarropas o tu dormitorio. El orden en lo externo te ayudará a encontrar orden en lo interno. Y ahora toca que hablemos del principio de vibración, el tercer principio. Nosotros, creados a imagen de Dios y su semejanza, vivimos en un universo mental y aquello que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. La mente humana está dividida básicamente en dos partes, la consciente y la inconsciente. Esta última es la depositaria de todas nuestras programaciones y recuerdos, mientras que la mente consciente radica allí todo nuestro poder de decisión. La mente consciente es la que se encuentra conectada con el espíritu. Solamente al ser consciente de lo que vives lo puedes cambiar. La mente subconsciente es la equivalente al alma. Es el gran archivo de las experiencias de esta vida y de las anteriores. Finalmente tenemos nuestro cuerpo físico, que es el vehículo para vivir las experiencias. Ya entendimos que existe una correspondencia entre lo que vivimos por fuera y lo que llevamos dentro, que la realidad no es más que un espejo de nuestro interior. Esto significa que si vivimos en caos, sin amor, con problemas económicos o enfermos, es porque existe una idea o programación que nos lleva a elegir eso. El principio de vibración dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra.
todo se encuentra en un continuo movimiento, una continua vibración y transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor, evoluciona hacia un nuevo nivel de existencia. Es decir, que en nuestro orden personal, la vida nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Las crisis aparecen cuando permanecemos rígidos o inflexibles en una posición. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. Por eso es que la gente sufre fuertes crisis y luego cambia. Algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida. Hay otras personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando esto ocurre, el universo mismo toma las decisiones por ellos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida. Si tendemos a aferrarnos a lo que sea, lo más probable es que tarde o temprano suframos. ¿Por qué? Porque en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil. Eso no significa que tendrás que quedarte sin vivienda, ni familia, ni pareja, ni trabajo, sino que lo que hoy estás viviendo no se repetirá en el futuro. No hay manera posible de repetir el pasado. Este principio nos enseña que cada objeto que vemos está compuesto por millones de átomos. Estos átomos se encuentran formados por partículas que giran a grandes velocidades alrededor de un núcleo. Podemos decir que existen dos formas extremas de vibración. Una baja, que corresponde a la materia, y una alta, que pertenece al espíritu. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, permanece inerte para nuestros sentidos y parece sólida. Sin embargo, la materia está compuesta de millones de átomos que se encuentran en pleno movimiento y transformación. Por otra parte, cuando la vibración es muy alta, llegamos al extremo del espíritu y decimos también que la materia está en reposo. Aquí la materia vibra en una frecuencia tan alta que nos da la sensación de que tampoco tiene movimiento. Podremos ver esto en un ejemplo, con las paletas de un ventilador. Cuando el ventilador está sin funcionar, podemos percibir claramente sus partes que están en reposo. Cuando pones en marcha el aparato, las paletas giran tan rápidamente que parecen desaparecer e incluso puedes ver a través de ellas. Aquí también decimos que la materia está en reposo porque pareciera no existir. Este es el nivel del espíritu. El eslabón entre la materia y el espíritu es el éter. Continuaremos con el cuarto principio, el de polaridad. Este se encuentra justo en el medio, y la comprensión de este principio permite producir grandes cambios en la vida. Este principio dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El universo donde vivimos, en él todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Blanco, negro, hombre, mujer, calor, frío, arriba, abajo, amor, odio. La función de la metafísica es aprender a armonizar los opuestos. Tenemos que aprender a pararnos justo en el medio.
¿Cuál es la razón por la cual debemos aprender a armonizar los opuestos? La respuesta es sencilla: encontrar la unidad en todo. En el universo existe un solo Dios, una sola fuente, una sola energía, un solo amor. Por lo tanto, la diferencia que percibimos entre polos opuestos no es real. Lo que existe en esencia es la unidad. Si queremos acceder al estado de paz y armonía en el cual habita Dios, debemos aprender a encontrar la unidad en todo lo que nos rodea. Mientras más separación percibimos, más lejos estaremos de encontrar el amor y la paz de Dios. Cuanto más lejos percibimos, más se manifiestan los conflictos. Debemos aprender a reconocer que el culpable también es inocente, que nadie es tan bueno ni tan malo como parece, y que nada es tan lindo o tan feo como lo catalogamos, que nada es tan caro o tan barato. Cuando empezamos a ejercitarnos para encontrar la unidad en todo, el resultado que se obtiene es la paz. Quinto principio, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. En el universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. La vida tiene movimiento pendular y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite incesantemente en todo. El mismo movimiento que se da en el plano físico también se da en los planos emocional y mental. Esto quiere decir que tanto nuestro humor como nuestros pensamientos también responden a ese ritmo. Este principio está muy relacionado con el de polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos y así vemos claramente cómo oscilamos de un extremo al otro. Raramente llegamos a los extremos totales. Nuestro péndulo oscila en diversos grados y así alcanzamos ciertos grados de felicidad o de tristeza. El Kybalión define a este ritmo como compensación. Aunque el movimiento es difícil de medir en números y no sabemos en qué grado se da, podemos determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, debe ser que en algún momento la vida lo llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuanto más profunda sea la primera, mayor será la segunda. El ritmo siempre comienza por el polo negativo. De esto se deduce que la medida del movimiento negativo será igual a la del movimiento positivo. El principio del ritmo nos advierte también que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar.